¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, este va a ser un video diferente, no va a ser la última vez que nos vamos a encontrar. Todavía nos queda un tramo para recorrer juntos, que es el estudio de las sociedades en el sur del centro-este argentino, del Pehuenche, del mundo pehuenche, pero sí quería que la problemática de cierre de Andinoamérica, como es la historia del impacto de la invasión europea sobre el mundo andino, tuviésemos por ahí este formato, digamos, ¿no? Un formato diferente. Porque es un tema muy particular y es un tema que los deja a ustedes a la puerta de lo que va a ser historia americana, por lo menos a los profesores y a los licenciados en historia, y aquellos que están cursando la licenciatura en arqueología, bueno, reviste como un particular interés este proceso. Les diría que para todos los estudiosos, ¿no? Ustedes son estudiantes, para los que investigamos el proceso de la invasión europea de América, de la conquista, del descubrimiento, del encubrimiento, como, como se decida, digamos, teóricamente posicionarse cada uno. Es considerado, digamos, como uno de los procesos históricos más gordos, digamos, ¿no? Hace 500 años que estamos estudiando este proceso y hace 500 años que estamos arribando y conociendo un poco más lo que pudo haber significado, por lo menos, lo que se conoce como el colonial temprano, aquel momento del choque entre lo europeo y lo originario. En el caso andinoamericano en particular, a partir de la conquista exitosa de los españoles de México y el avance por Panamá y el descubrimiento de la Mar del Sur, que le van a llamar por parte de Núñez de Balboa, que va a ser básicamente el Océano Pacífico, el avance de las tropas españolas va a ser cada vez más sencillo. Digo sencillo en el sentido de que van allanándose el camino hasta que finalmente llegan al corazón del mundo andino, que va a ser Cusco. Este camino que ellos van a recorrer va a ser un camino que lo van a hacer por mar, por toda la costa. Eso, recuerden que ellos son hombres de mar y eso es lo que les da seguridad, pero algunos otros lo van a hacer por tierra. Y la red vial incaica va a ser de alguna manera lo que les va a permitir hacer ese recorrido por tierra. Una realidad es que cuando los españoles llegan, el mundo andino está en un profundo conflicto político entre dos Zapa Inca, Huáscar y Atahualpa. Huáscar con sus tropas y su sede en el norte, en la zona de los Andes ecuatoriales, en la zona de la faja de paisaje de los Andes de Páramo, así vamos relacionando, y Atahualpa está en Cusco. Entonces no es la mejor de las situaciones para los andinos, para los incas, con la que se encuentran para que encima lleguen los españoles. Digo, es como, coloquialmente, es como decir sobre llovido mojado, ¿no? Era una realidad bastante compleja y encima la llegada de un enemigo externo. El proceso de la conquista tiene como todos sus vericuetos. Ustedes van a encontrar en la tarea que tienen que realizar y en la bibliografía que van a leer y en alguna que seguramente ya han leído, porque este no es un tema que para ustedes sea nuevo, ¿no? El tema de la conquista de América es un tema que lo estudian desde la escuela primaria. El aporte que uno tiene que hacer en este nivel de formación superior me parece que es primariamente un enfoque que sea pluridisciplinar. La mirada de esta problemática tenemos que hacerla en perspectiva antropológica, en perspectiva histórica, en perspectiva sociológica, en perspectiva filosófica. ¿No? Hay que hacer un enfoque como bien amplio, ¿no? Está bien, nosotros somos historiadores, no lo haremos nosotros el tramo del estudio filosófico, pero sí tenemos que saber que tenemos que nutrirnos de esos saberes para poder entender el proceso, por la complejidad que tiene. Yo estuve cursando un postdoctorado en el 2017 en Sevilla, en el Departamento de la Historia de América, que tiene una fuerte orientación hacia la historia de los pueblos originarios, en la Universidad Pablo de la Vida en Sevilla.
Y justamente hubo un estudioso italiano, Carlo, no era Carlo, ya me voy a acordar el nombre de él, que planteó respecto a la periodización que se está trabajando sobre la historia de América, la idea de que el siglo XVI no puede ser considerado de ninguna manera parte de la dominación colonial. Porque si hay algo que el siglo XVI tiene, piensen que a fines del XV llega Colón a las Antillas sin saber que había llegado a un nuevo continente. Él muere creyendo que ha llegado a las Indias Occidentales, a las Indias Orientales por el occidente. Lo que les quería decir es que se está trabajando y discutiendo hasta la periodización de lo que fue el proceso de la historia americana a partir de la conquista. Justamente porque una de las características es que el 90% de la población indígena muere durante el siglo XVII, durante el siglo XVI. Entonces de ninguna manera puede considerarse esa una etapa histórica, o de última podemos caracterizarla y describirla como la etapa del derrumbe demográfico de las sociedades originarias, y a partir de los restos de sociedades que quedaron se construye esta nueva sociedad colonial que va a ir tomando forma durante el siglo XVII, el siglo XVIII, hasta que finalmente empiece el derrumbe nuevamente de las colonias españolas en el siglo XIX. Pero, ¿a qué les traigo a colación esto? Que es un tema que hasta la cronología de este proceso está en estudio, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes sepan que no hay verdades absolutas, ni nada está terminado, ni nada está acabado, sino que lo estamos construyendo. Respecto a Latinoamérica, les decía que, bueno, estaban en una situación ellos interna muy particular, que la llegada de los europeos, de los españoles, va a profundizar. Francisco Pizarro y sus tropas, más o menos unos 600 hombres, en 1532 van a hacerse con el poder del Cusco. Van a pedir inicialmente un rescate de Atahualpa, y finalmente cuando ese rescate sea pagado, igualmente Atahualpa será asesinado. Y van a quedarse con el control de una estructura como es el Tahuantinsuyo, que no comprenden cómo funciona, y con problemas internos entre ellos, que los va a llevar a una guerra civil entre Diego de Almagro y Francisco Pizarro, y empieza la guerra entre pizarristas y almagristas, y ya ahí ya yo los abandono, porque eso es tema de mi colega de historia americana, pero quiero que reflexionen que el derrumbe demográfico, por varias razones, el derrumbe demográfico por la guerra, el derrumbe demográfico por las enfermedades, el derrumbe demográfico por la depresión social que produce ver que tu mundo cambia brutalmente, ¿no? Como cambió el de los pueblos andinos. Todas son causas digamos, que colaboraron con ese derrumbe demográfico. Y que lo que va a emerger en el siglo XVII, mestizado, ¿no? La palabra de mestización, de mestizaje, de aculturación, de transculturación, de endoculturación, ustedes ya sé que las conocen y las manejan por antropología. En general en los textos de historia americana se habla todavía de mestizaje, se hace la distinción a lo mejor entre un mestizaje biológico y la emergencia de productos culturales nuevos, ¿no? como dos tipos diferentes de mestizaje, pero la importancia es que la modalidad española de dominación lleva el mestizaje. No es la modalidad portuguesa del instalo la factoría, instalo en el puerto, tengo unos mercaderes que se encargan de traerme las materias primas que necesito y parto. No, hay una intención política, ideológica, económica de ocupar los territorios, de controlar los territorios, y eso significa controlar los recursos, controlar la gente, ¿no? Y de imponer la tradición filosófica occidental, europea o de la Europa occidental, y de una España muy particular, ¿no? Pero bueno, eso lo irán viendo también con la historia americana. Espero que este haya sido un recorrido agradable para ustedes. Espero que los deje a lo mejor con algunas respuestas, sí, ¿por qué no? Pero sobre todo con muchas preguntas. Recuerden que el motor de
de la investigación es la curiosidad. Hay cosas que no te cierran y que te dejan insatisfecho o que tenés curiosidad por saber más de ellos. Recuerden que la bibliografía que les damos siempre es orientativa. Si ustedes necesitan alguna orientación bibliográfica más exhaustiva, nosotros se la podemos dar. En mi caso, con Latinoamérica, por supuesto, los puedo orientar en alguna temática que ustedes quieran profundizar. Quería dejarles una inquietud que, bueno, voy a ver si puede tomar forma y se las comunico por mensajería, que sería que a lo mejor nos encontremos en un vivo de Instagram. Yo he aplicado esta modalidad con mis alumnos del terciario y con mis alumnos del secundario y me ha resultado. La idea de encontrarnos en un vivo en Instagram es encontrarnos de alguna manera. Yo no hago otra cosa que pensar a veces en cómo podemos hacer para encontrarnos de verdad. Pero bueno, tengo que hacer algunas evaluaciones y solicitar algunas autorizaciones. No es una cuestión que esté de hecho. Si lo podemos hacer, lo vamos a hacer y yo se los comunicaré por los medios que corresponden, que es nuestra mensajería en el aula. Pero bueno, ojalá eso pudiera ser. Y si no, bueno, nos volvemos a ver con los pehuenches. Avancen con las tareas, buena parte de las lecturas que tienen que hacer los van a ir encontrando con estos temas que hemos hecho en este pequeño video, que ya no es pequeño, ya tiene 11 minutos, y bueno, siempre a su disposición. Les mando un gran cariño y espero que les haya gustado este tramo y bueno, nos volveremos a ver. Que estén bien, adiós.